Buenas noches. Voy a resolver el ejercicio de la prueba del lunes, ¿vale? Comentaros antes de empezar la resolución del ejercicio varios aspectos que tengo aquí anotados. Bueno, el primero es que a mí me hubiera gustado hacer la revisión por Google Meet, sobre todo para que me preguntaseis las dudas que tuvieseis sobre la propia corrección que yo fuese haciendo. Pero bueno, de todas formas, si a la hora de corregirlo tenéis alguna duda, me podéis escribir un email, ¿vale? Y de todas formas, si necesitáis una revisión de la prueba conmigo, se ponéis en contacto e intentamos hacer una videollamada por Google Meet. Sí os agradecería que fuesen casos esporádicos, que no todos, porque imaginaros si tengo que contactar con los veintitantos que habéis hecho el examen durante media hora más o menos para revisar el examen, no voy a tener tiempo, ¿vale? Entonces, por favor, gente que tenga muy claro que lo quiere revisar porque considera que me he podido equivocar al puntuarle, porque la resolución del ejercicio la vaya a tener, ¿vale? Lo voy a resolver aquí, lo podéis comparar, ¿vale? Y vaya a tener también la nota de cada apartado, ¿vale? Más cositas que quería comentar. Tema de las ñ. No sois mucho, pero algunos me seguís poniendo ñ o tildes, más ñ que tildes a la hora de realizar trabajos, proyectos, exámenes y demás. No poner a los nombres de variables, de clases, de métodos, ni ñ ni tildes, por tema de compatibilidad con sistemas operativos, ¿vale? No utilizar esos caracteres que no solo por tema de compatibilidad con sistemas operativos, también por el tema de que son caracteres que en otros idiomas, por ejemplo el inglés, que es el que más se usa para programar, no se utilizan, ¿vale? Felicitaros, creo que es la primera vez en el curso que todos habéis puesto bien el nombre del proyecto. Ya es un pasito el que vamos dando. Por fin ponéis bien el nombre del proyecto con vuestro nombre y primer apellido. Después de 6 meses, bueno, 6 meses, yo he estado este año de baja por paternidad, bueno, de los meses que sean con vosotros lo he conseguido, ¿vale? Muchas felicidades. A la hora de corregir voy a intentar hacer hincapié mientras estoy corrigiendo en los fallos que he visto de algunos de vosotros, ¿vale? Sobre todo para que tengáis en cuenta esos fallos y no los volváis a cometer, ¿vale? Por eso también voy a dedicar más tiempo del necesario a realizar la corrección, ¿vale? Si fuera únicamente realizar el ejercicio sin explicar nada, tardaría mucho menos, ¿vale? Porque yo siempre cuando preparo una prueba aguante el ejercicio para saber cuánto tiempo más o menos requiere. Y la vez que hice esta prueba, en 15-20 minutos la tenía hecha, ¿vale? Con lo cual, el tiempo considero que habéis tenido en el examen, ¿vale? Otra cosita, los trabajos que estáis haciendo durante este periodo, como os dije, son solamente para beneficiar, a nadie le va a perjudicar, es decir, sobre la nota de los 2 primeros trimestres se sumará unos puntos correspondientes a esos trabajos, ¿vale? Los puntos, el viernes tenemos reunión de departamento y cada uno va a comentar su metodología y evaluación y ese mismo día determinaré cuántos puntos vale cada trabajo, ¿vale? Tanto de programación como de base de datos, pero ya os anticipo que será un máximo de 0,75 puntos en total, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Ya os diré cada trabajo cuánto vale y demás, ¿vale? Para que hagáis vuestros cálculos y demás. Y evidentemente, el que por lo que sea ahora no apruebe, ¿vale? Y haya hecho los trabajos, yo esos trabajos se los voy a tener en cuenta en junio, ¿vale? Si en junio se queda cerca del aprobado y me ha hecho los trabajos y se ha forzado en este periodo, lo voy a tener en cuenta. Para mí, evidentemente, no es lo mismo un 4,8 habiendo hecho trabajo que un 4,8 sin haberlo hecho, ¿vale? Bien. Y las tres cositas que tengo apuntadas aquí, cuando vayan saliendo en el examen, aparte saldrán más cosas, ya os lo comentaré, ¿vale? Bueno, sin más, aquí me he copiado el enunciado para no tener que estar cambiando de pantalla, ¿vale? Y vamos al ejercicio, ¿no? Aquí me he creado mi proyecto, Félix Reyes RA7, ¿vale? El enunciado y ahora voy a empezar a crear las distintas clases. Bien, lo primero que tenemos que hacer en cualquier prueba de cualquier tipo que sea es saber leer bien el enunciado y tener comprensión lectora, ¿vale? Entonces nos dice, queremos representar en Java un comercio donde vamos a tener un conjunto de empleados y un jefe. Ya nos está diciendo que aquí tenemos comercio, que va a tener conjunto de empleados y un jefe, ¿vale? Ya se nos están dando diversas pistas, ¿vale? Bien, tanto de los empleados como de los jefes necesitamos saber su nombre, edad y sexo, que el sexo se representará con una H o con una M, ¿vale? Nos está diciendo que los atributos comunes de empleados y jefes son esos mismos, nombre, edad y sexo, con lo cual
puedo crear una clase que aglutine, ¿vale?, esos atributos comunes y aparte el día de mañana pues podamos también tener otras subclases que hereden de esa clase que tengan esos atributos. Yo esta clase la llamo persona, algunos la llaman trabajador. Bueno, no hay problema. El único problema que puede tener es que si utiliza estas clases en otros proyectos más grandes, ya a lo mejor no le sirve la clase trabajador, lo que es el nombre de la clase trabajador, ¿vale? Porque los atributos y los métodos son los mismos. Bien, pues empezamos creando la clase persona. Voy a crearla en el paquete examen, ¿vale? Por no dejar el paquete por defecto. Todavía ha habido alguno que me ha dejado el paquete por defecto. Por favor, tener en cuenta eso. Sobre todo el paquete por defecto es por si el día de mañana queremos utilizar nuestro proyecto en otros proyectos y tenemos que importar las clases de un paquete. Si el que tenemos el paquete por defecto no vamos a poder, vamos a tener problemas, ¿vale? Bien, nuestra clase persona, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos nombre, edad y sexo. Es decir, voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Private string nombre, private int edad. Lo voy a hacer en español para que no haya problema con los idiomas y demás, ¿vale? Para que lo tengáis más claro, pues si tenéis problemas con el inglés, ¿vale? Y private sexo. Vamos a ver, sexo almacena solamente H o M, que es un carácter. ¿Se puede almacenar como string? A ver, con poder se puede, ¿vale? Pero evidentemente un string en memoria ocupa mucho más espacio que un char, entonces tenemos que intentar ahorrar el mayor espacio de memoria posible, ¿vale? Entonces esta solución es más óptima, ¿vale? Bien, y ahora, ¿vale? Vamos a añadir esto siempre para que una clase enteramente sea una clase por derecho, vamos a añadir los getter and setter, ¿vale? Aunque no nos lo diga el enunciado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ponemos los atributos como private, que esto es muy importante y algunos me lo seguís sin poner, ¿vale? Por el tema de encapsulamiento de la información, los atributos se ponen como private y los métodos como public. Entonces, si una clase está bien descrita mediante los atributos private, si yo quiero acceder desde fuera de la clase a uno de los atributos, accedo con los get y los set, ¿vale? Y aparte también vamos a hacer el método toString, ¿vale? ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo quiero imprimir los datos de una persona, ¿vale? Por ejemplo, en este ejercicio, los datos de un empleado, vamos a ver a continuación que tiene cierta relación con personas. Entonces vamos a utilizar este toString y no tengo que volver a escribir todo esto, ¿de acuerdo? Lo generamos y listo. Habéis visto, en un minuto tenemos esto, ¿vale? Esto se hace de manera muy sencilla. Bien, vamos a seguir. No hemos terminado esta clase, pero de momento la dejamos aquí, ¿vale? Bien, voy a ir eliminando lo que vamos haciendo. De los empleados queremos saber también su nivel de experiencia, representado con un número que va del 1 al 10, se crea de manera aleatoria al generar un empleado. Venga, pues entonces vamos a tener la clase empleado, ¿vale? Que hereda de la clase anterior, de persona. Y aparte tiene un atributo propio que es el nivel de experiencia, ¿vale? Perdonad, aquí se me ha olvidado, ¿vale? Perdonad, me acabo de dar cuenta pensando el constructor, ¿vale? Constructor usando los campos, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, entonces en empleado ahora vamos a primero generar el constructor. Eso es un error porque falta el constructor, ¿vale? Bien. Aquí. Y aquí le quitamos el nivel porque se va a generar de manera aleatoria, ¿vale? ¿Cómo generamos el nivel de manera aleatoria? Te dice que tiene un nivel entre 1 y 10, ¿vale? Utilizamos la clase random, podéis utilizar también el método random de la clase math. Para mí es más sencillo este, ¿vale? Lo importo. Y ahora digo que nivel va a ser, tiene que ser un número entre 1 y 10, entonces con nextInt le digo 10 y esto nos lleva en un número del 0 al 9. Si no os acordáis, os ponéis encima y el propio entorno de desarrollo, que esta es una de las cosas que tenía apuntadas, os da una ayuda para decirte qué es lo que hace el método. Y si aquí leéis, dice exactamente que te va a devolver un entre el 0, inclusivo, lo incluye, y este valor
que es exclusivo, es decir, del 0 al 9. Como nos dice del 1 al 10, sumo 1 y ya tengo mi número del 1 al 10. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Constructor, listo. Ahora también métodos getter and setter, que evidentemente aquí el único que necesito es el de nivel, porque de los atributos que era de persona ya lo tengo en la clase persona, ¿vale? Esto es una forma óptima de resolver el ejercicio, ¿vale? Sin la clase persona tendría que especificar aquí los 4 atributos, este y los 3 de persona y todos los B y C, y esto para cada clase que tuviese esos atributos comunes, ¿vale? Y también vamos a especificar el método toString, ¿vale? Que incluso aquí le podemos añadir el método toString de la clase padre, de la clase persona. ¿Veis? Y ya está. Tenemos aquí, ¿vale? El nivel y ahora el toString de la clase padre, que es la clase persona, ¿vale? Listo. toString es la forma más elegante de mostrar la información de una determinada clase, ¿vale? Y ahora veremos en el enunciado que algo así te pide, ¿vale? Bien, los empleados listos y ahora del jefe, ¿qué estudios tiene? Estos estudios se crean de manera aleatoria al generar un jefe y pueden ser marketing, finanzas o publicidad. Tienes que hacerlo si no son una estructura condicional. A generar un jefe quiere decir en el constructor, ¿vale? Bueno, clase jefe. Hereda de persona y como atributo tiene un string de tipo estudios. Otra cosita que he visto por ahí, que tanto en empleado como en jefe hay algunos que ponéis como atributos de empleado y jefe, por ejemplo, un atributo que es un objeto de la clase random. Los atributos de una clase son aquellos que proporcionan información sobre la clase. La clase random no te proporciona información sobre el empleado y sobre el jefe, ¿vale? Todavía alguno que me ha puesto disponible, que lo veremos a continuación, vale. Pero variables como scanner, random, opción y demás, esos son variables que se utilizan a nivel de métodos, ¿vale? Y aparte de ese motivo, el segundo motivo es que si lo utilizo en un método, la durabilidad de la variable es en ese método. Si la defino a nivel de clase, dura durante toda la vida del objeto, ¿vale? Perdona si estoy hablando un poquito flojo, pero tengo a la niña durmiendo, ¿vale? Entonces no es plan de despertarla. Bien, generamos el constructor. Bien, y ahora vamos a ver lo de los estudios. Nos dice que generen de manera aleatoria, lo voy a poner aquí, ¿vale? Sin utilizar estructuras condicionales, es decir, sin utilizar if, switch y demás, ¿no? Entonces yo lo hago de la siguiente forma y lo vimos en un ejercicio del tema que era el de figuras geométricas, si no recuerdo mal, con los colores, ¿vale? Un array de string que llamamos tipo estudios, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que los estudios pueden ser marketing, finanzas o publicidad, ¿vale? Bien. Ahora, un objeto de la clase random y lo importamos en la clase, obviamente, y ahora estudios va a ser igual a tipo estudios r.nextIn3. ¿Por qué nextIn3? Porque nextIn3 va a ir desde el 0 hasta el 2, con lo cual va a ser cualquiera de los 3 elementos del string. 0 marketing, 1 finanzas y 2 publicidad. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Añadimos los métodos getter and setters, ¿vale? Y método toString, incluyendo el método toString de la clase padre. ¿Veis, no? De momento es muy poco lo que he programado, porque los getter and setters y el método toString y los constructores me lo hace todo el entorno. Aquí quito estudio, que se me ha olvidado, ¿vale? Porque lo genero aquí dentro, ¿vale? Bien, seguimos. También implementaremos en ambos, ¿vale? Tanto en empleado como en jefe, un método que nos permita visualizar la información del objeto que se manda a imprimir por consola mediante el comando sistema oprimiLN. Eso es el método, lo que os estoy diciendo aquí, que implementes el método toString, ni más ni menos, ¿vale? Te dicen ambos, es decir, mucho pensáis hacerlo en empleado y en jefe, pero no hacerlo en persona.
¿Qué pasa con eso? Si yo aquí lo hago en persona, escribo todos los datos de persona una sola vez. Y ahora en empleado llamo a toString de persona y en jefe llamo al... Perdona, que no lo he incluido. El de persona. Voy a hacer un momentito, se me habrá olvidado señalarlo a mí. toString, vale. Ahora sí, claro. Y aquí añade el toString de persona. Si no pusiera el de persona, tengo que añadir tanto nombre, edad y sexo las 3 veces, ¿vale? Las 2 veces, perdón, tanto empleado como jefe. Y más, y vamos más allá, imaginaros que aparte de empleado y jefe, tengo otro tipo de personas en mi sistema, ¿vale? Puedo tener mensajero, cliente, etcétera, ¿vale? Pues en lugar de escribir aquí todos los datos de persona como cliente o de mensajero como cliente, llamo simplemente al método toString, ¿vale? Bien, seguimos. Los empleados tendrán un 20% de posibilidad de no asistir a trabajar por COVID y los jefes tendrán un 10% de posibilidades de no encontrarse disponibles. Esto se va a definir en un método llamado estar disponible, que existirá en cualquier tipo de persona de nuestro sistema, pero que no tendrá sentido que esté implementado para un objeto de una clase persona, ¿vale? De una clase persona, es decir, me está diciendo que en la clase persona voy a tener un método abstracto que no tiene implementación, que devuelve un booleano si está disponible o no la persona, ¿vale? Y que no tiene implementación ninguna, ¿vale? ¿Qué fallo me da aquí? Pues evidentemente lo que ya hemos comentado en clase cuando explicamos el tema, que si tengo un método abstracto, ¿vale? La clase tiene que ser abstracta, pues hago persona abstracta, ¿vale? Mirad, algunos me habéis puesto este método dentro de una interfaz, ¿vale? Para que empleado y jefe implementen esa interfaz. Pero daros cuenta que aquí nos está diciendo que ese método no tiene sentido que esté implementado para un objeto de una clase persona. Si yo creo una interfaz, la interfaz la puedo implementar desde persona. Sin embargo, si hago el método abstracto en persona, ya estoy diciendo que la clase persona es abstracta y que ese método abstracto no lo implementa, ¿vale? Con lo cual ahí la interfaz no tiene sentido. Es más, en una interfaz no es lógico que tenga métodos de una clase ya definida, porque al final lo que estamos diciendo que otra clase implemente esa interfaz y declare la implementación de los métodos, ¿vale? En este caso lo que nos interesa es que se sobrescriba el método cuando heredamos de la clase, ¿vale? Bien, pues nada, guardo y me voy para empleado, que evidentemente me va a avisar de que hay un método abstracto en persona que no tiene comportamiento, con lo cual lo tengo que implementar. Bien, aquí nos dice, ¿vale?, que tiene un 80% de posibilidades de ir a trabajar, o bueno, mejor dicho, nos dice un 20% de no asistir a trabajar, con lo cual voy a hacer un random, ¿vale? Y ahora, imposibilidades, r.nextIn, le pongo 100, que va desde 0 hasta 99, más 1, para que vaya de 1 a 100, ¿vale? Entonces hay muchas formas de hacerla. Yo he trabajado sobre 100 por el tema de los porcentajes. Y ahora digo, si posibilidades es menor o igual a 20, ¿vale?, es que no va a trabajar, return false, y si no, return true, ¿vale? Incluso este else, si queremos, no nos hace falta, ¿vale? Y así acotamos código, ¿vale? Si se pone tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Para jefe, muy parecido. Es más, voy a copiar esto para ahorrar tiempo y ahora, igual que en empleado, tengo que sobreescribir el método está disponible, ¿vale? Y aquí, en lugar de 20, sería 10, porque es un 10%, ¿vale? Pues nada, ya tenemos hecho esto, ¿de acuerdo? Bien, y llegamos a la parte que creo que es la más complicada del examen, donde habéis fallado más, por lo que he podido ver, ¿vale? Vamos a ver. El comercio debe tener un identificador numérico, un nombre, el número máximo de empleados que puede tener y para qué tipo de comercio está destinada, ¿vale? Bien, marketing, finanzas o publicidad controla que sea de uno de estos tipos crear un objeto mediante el constructor. Bien, entonces creamos la clase comercio,
Me voy a copiar esto en la clase comercio un momentito, ¿vale? Bien, y los atributos son private int id, private string nombre, private int número máximo. Ojo, algunos me habéis puesto número máximo como estático. No es un atributo estático, porque si fuera un atributo estático diríamos que el número máximo de empleados es el mismo para todos los comercios que yo cree, ¿vale? Eso no puede ser así. Y por último, private string tipo comercio, ¿no? Venga. Y ahora nos dice que tenemos que controlar que sea de uno de estos tipos al crear un objeto mediante el constructor, ¿vale? Bien, y piensa qué más atributos necesita. Hemos dicho al principio de la prueba que un comercio tenía varios empleados, entonces private, yo voy a hacerlo como array list, ¿vale? De tipo empleado, lo llamo empleados, ¿vale? Y private, y tiene un jefe, ¿vale? Cuidado, algunos me habéis puesto aquí, bueno, array dinámico o estático, yo prefiero dinámico porque después a la hora de insertar, a la hora de comprobar cosas es mucho más sencillo, ¿vale? Y te ofrece más ventajas y es mucho más óptimo, ¿vale? Algunos me habéis puesto un conjunto de trabajadores en general, un conjunto de personas. ¿Qué pasa con eso? Que no sabemos exactamente diferenciar quiénes son los empleados y cuál es el jefe. De esta manera en cualquier momento lo podemos diferenciar, ¿vale? Entonces mucho mejor así, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos. Voy a generar el constructor, ¿vale? Generamos el constructor y en este caso voy a meter todo menos empleado y jefe. Y ahora veremos por qué yo no lo meto, ¿vale? Se puede hacer de varias formas, ¿vale? Bien, y aquí el tipo de comercio, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para poder dar de alta a un comercio voy a comprobar que el tipo de comercio equals ignore case o equal si queréis, ¿vale? No hace falta que detalléis tanto, pero yo pongo equals ignore case para ignorar la mayúscula y minúscula, ¿vale? O tipo comercio punto equals ignore case finanzas o tipo comercio equals ignore case publicidad, ¿vale? Bien. Cuando vayamos, otra cosita que quería comentar, cuando vayamos a comparar string, siempre, bueno, yo he puesto igual ignore case por el tema de mayúscula y minúscula, pero por lo menos siempre equals. Un string no se puede comparar con igual a igual, porque compararía las direcciones de memoria, no el valor, ¿vale? Ojo con eso. Bien, y ahora, si se cumplen estas condiciones, es que es uno de esos tipos de comercio y creo el comercio. Si no, bueno, pues muestro un mensaje de que no se ha podido, por ejemplo, crear el comercio, ¿vale? Bien. Seguimos, ¿vale? Aquí me faltan paréntesis. Bien. Ahora, voy a generar los métodos getter and setters, ¿vale? Para el ID, para el jefe, para poder establecer el jefe y obtenerlo, para el nombre, número máximo, tipo de comercio y para los empleados, por si quiero establecer los empleados, pasándolo directamente la raíz, ¿vale? O después yo voy a, bueno, con mejor, no, empleados lo voy a quitar, ¿vale? Voy a seleccionar, perdona, el get de empleados, ¿vale? Y el set, os voy a explicar por qué no pongo set de empleados, ¿vale? Porque set de empleados lo va a inicializar directamente y no va a comprobar si hay espacio dependiendo del número máximo de empleados en el comercio. Entonces yo en el lugar de set de empleados voy a especificar un método insertar empleado, ¿vale? Que me va a servir para ir insertando los empleados comprobando si pueden insertarse en el comercio porque hay espacio para los empleados, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, métodos getters and setters, ¿vale? Bien. Más métodos, pues el que acabo de decir, insertar empleado.
recibe un empleado y este método lo que va a hacer es lo siguiente. Si empleados.size es menor, es decir, si tengo 5 empleados y caben 6, es menor a la variable, ¿cómo se llama la variable? Número max, menor a número max, ¿vale? Entonces puedo añadir, empleados add. Si no, pues lo que digo es no se puede insertar el empleado, ¿vale? ¿Veis? Que es fácil con el array list, ¿vale? No hay que estar recorriendo el array si hay un sitio nulo, si no lo hay, mucho más sencillo, ¿vale? Bien, más cositas. Bueno, el método toString, ¿vale? Método toString para el comercio, que en este caso se puede hacer de varias formas, o poner que te imprima todos los datos, incluyendo empleados jefe, ¿vale? También es válido. Yo solo voy a poner los datos del comercio y los empleados de los jefes. Si lo quiero imprimir, lo voy a hacer obteniendo los empleados y el jefe del comercio. Después lo veremos en la clase test, ¿vale? Bien. Y el método toString. Seguimos con el enunciado. Seguimos, ¿vale? Un comercio, para que pueda atender al público, necesita que el jefe esté disponible, que el jefe sea de la misma categoría que el comercio y que haya más del 50% de empleados. Bien, voy a ponerlo aquí. Y aquí deciros que esto es un método de comercio, porque si lo ponéis como un método de la clase test, si yo quiero reutilizar la clase comercio en otros proyectos, no tengo este método, ¿vale? Este método puede ser interesante, ¿vale? Entonces sería public boolean para que me diga si puedo atender o no. Atender público, ¿vale? Y ahora, condiciones. Si el jefe está disponible, es decir, la variable, el atributo que define al jefe es jefe, si jefe está disponible, y aquí importante porque muchos he visto que hacéis esto, igual a true, no es necesario. Con que pongáis esto, si esto devuelve true es que se cumple la condición, y si quiero que sea false pondría esto, mucho más elegante, ¿vale? En este caso como es true lo dejo así. Vale, si el jefe está disponible y el jefe de la misma categoría, es decir, getStudios es equals, porque son string, que el tipo comercio, ¿vale? Y haya más del 50% de empleados, es decir, y empleados.size es mayor que el número máximo entre 2, ¿vale? Bien. Comentaros, alguno que me habéis hecho otro método para ver cuál está disponible. Bueno, yo no quería que tuvieseis en cuenta lo disponible, pero bueno, si lo habéis hecho también es correcto, ¿vale? Entonces esto me devuelve... Ay, esto aquí hay un fallo. Y es que sobra este paréntesis. Ahora, esto si se cumplen las condiciones devuelve true, y si no, llegaría aquí y devuelve false, no hace falta poner else, ¿vale? Bien. Bien, y ya tendríamos la clase comercio realizada, ¿vale? Pasamos a la clase test, a la clase principal, ¿vale? Vamos a ver, que esto tiene bastantes cositas interesantes. Hemos visto herencia, hemos visto clases abstractas, clases internas no puse en este examen, ¿vale? Hemos visto arrays, el tema de aleatoriedad, ¿vale? Bien, nuestra clase principal. Vamos a ir copiando trozos, ¿vale? Vamos a crear la clase test. Ay, perdona. Clase test con su método main, ¿vale? Y ahora, aquí. Almacenamos en un array dinámico un conjunto empleado y un jefe. Lo generamos de manera manual, pedido de datos por teclado y todo lo almacenamos en el mismo ordenador.
array dinámico, array list, ¿vale? Como tiene que estar en el mismo array, polimorfismo, persona. Y ya lo llamamos personas. New array list, ¿vale? Bien. Con tu persona, pues vamos a ir generando personas. Sería empleado 1, new empleado. Pues me está escribiendo los datos, ¿vale? Los voy a copiar de aquí, que lo tengo por aquí hecho, ¿vale? Bien. Para no crear, lo puedo añadir directamente, no creo las variables, mucho más elegante, ¿vale? Voy creando los empleados y el jefe, ¿vale? Y lo añado al array, ¿de acuerdo? Esto sería la primera parte. A continuación, comprobamos que en dicho array se ha almacenado únicamente un jefe y vamos mostrando el nivel de experiencia de cada uno de los empleados almacenados en el array, obviamente junto a su nombre. Bien, pues esto sería de la siguiente manera. Bueno, voy a hacer una cosa mejor. Voy a copiarlo todo, ¿vale? Y ya trabajo, como estoy trabajando ya en la clase persona, aquí lo tengo. Bien. Comprobamos que en dicho array se ha almacenado únicamente un jefe. Y vamos mostrando el nivel de experiencia de cada uno de los empleados almacenados en el array. Vamos a ver. Bien. Bucle for mejorado. Persona P en el array persona, ¿vale? Y ahora, si P instanOf, instanOf importante, ¿no? Mucho más fácil que class equals y demás, como habéis usado algunos, ¿vale? Y se había hecho en alguno de los problemas de clase, ¿vale? Si es un jefe, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a declarar una variable con jefe, igualamos a 0, ¿vale? Y si es un jefe, con jefe, incremento 1. Si no, podría poner directamente el else, ¿vale? Porque en el array solo tenemos jefe o empleado, ¿vale? Pero para hacerlo más flexible, más extensible, por si quiero añadir más tipos de personas, voy a hacer un else if, donde si P es instancia de empleado, ¿vale? Voy a imprimir p.getNombre más lo concateno, le pongo nivel y lo concateno con p.get. Bueno, tengo que castear, claro. Bien. Sería p.get nivel. Me va a dar error y ahora digo que me lo castee a empleado. ¿Veis? No hace falta saber cómo se hace un casteo, ni mucho menos, que se puede saber, pero simplemente pones el nombre del método y ya te lo castea directamente. Otra cosita del examen, un casting, ¿vale? Bien. Seguimos. A continuación comprobamos que en dicha array se ha almacenado, eso ya lo acabamos de hacer. Ahora, si no hay un solo jefe, terminamos el programa. Introducimos los empleados. Vale, esto es otra cosa. Si no hay un jefe, terminamos el programa. Y si hay un solo jefe, introducimos los empleados y el jefe del array como elementos de un comercio que creamos de forma manual. A la hora de introducir cada uno de los empleados hay que tener en cuenta que no sobrepase el número máximo de empleados para tener comercio. Este es el método de insertar empleado que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Para que no sobrepase el número máximo de empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? If con jefe es igual a 1, ¿vale? Y aquí voy a hacer todo lo demás del programa. Si no, se termina el programa, ¿vale? Ahora, si hay un solo jefe, pues vamos a introducir los empleados y el jefe del array como elementos de un comercio que creamos de manera manual. Es decir, comercio, ¿vale? C, new comercio, ¿vale? Y ahora el constructor era, bueno, con suerte lo puedo poner aquí todo, ¿vale? Y para el código 1, por ejemplo, y después teníamos un código, el número máximo, nombre, tipo comercio, ¿no?
Número máximo ponemos, por ejemplo, que tenga 5 empleados como máximo. Nombre, comercio de ejemplo. Y tipo, vamos a poner el mismo del jefe. Bueno, se crea de manera aleatoria. Vamos a poner marketing, ¿vale? Bien. Ahora, recorro mi array de nuevo. Persona P, dos puntos, personas, ¿vale? Igual que antes. Si P instant of jefe, ¿vale? Lo que hago es en comercio establezco ese jefe, ¿vale? Hago un casteo. No he hecho caso. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora, igual que antes. Vamos a poner aquí. Si no, si P instant of empleado, ¿vale? Voy a poner la llave para cerrar el for. Y aquí lo que vamos a hacer es punto, insertar empleado y pasarle P, que igual que antes vamos a tener que hacer el casteo, ¿vale? Bien. De acuerdo, ¿no? Bien. Ya esto lo tenemos. Y pasamos a la última parte. Una vez introducido dicho elemento, determinamos si se puede atender al público en el comercio, teniendo en cuenta las condiciones antes descritas, ¿vale? Que la que tenemos en el método atender público, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? Esas son las condiciones. Si se puede atender al público, mostramos la información del comercio, de los empleados y del jefe del comercio, utilizando el método correspondiente de cada parte. Bien, entonces, a ver, si c.atender público, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerlo bonito, ¿vale? Comercio, vamos a poner. Comercio. Bien, y ahora hacemos un salt del comercio. C, ¿vale? Ahora, empleados. Y ahora hacemos lo siguiente. For empleado E de c.get empleados, ¿vale? Obtenemos los empleados del comercio y lo que hacemos para cada empleado lo imprimimos, ¿vale? Y por último, la información del jefe y imprimimos la información del jefe, que sería c.getJefe, ¿vale? Ya trabajamos con el comercio porque ya hemos introducido los datos, ¿vale? Si no se puede atender público, se muestra un mensaje. No puede atender. ¿Vale? Bien. Y nada, lo último ya del ejercicio, por comentaros, hacer el ejercicio de la forma más eficiente, legible y sencillo posible. Si tienes que añadir algún método de atributo en alguna clase, se puede realizar siempre que sea lo más óptimo y siguiendo las indicaciones del ejercicio. ¿Vale? Sobre todo para que sepáis que tengo en cuenta la eficiencia y demás, ¿vale? Bien. Pues nada, lo último, probarlo. Vamos a ver. Vale, me ha dado aquí un pequeño fallo. Vamos a ver el fallo que me ha dado. Vale, porque estoy intentando, claro. Claro que se está intentando agregar un empleado cuando ya hemos sobrepasado el número máximo de empleados. Por eso está dando el fallo. Aquí tengo 5 empleados y hemos dicho... Un momentito que mire yo la clase test. Ah, no, pero el fallo está sin insertar empleado. Ah, ya sé dónde está el fallo, vale. Antes lo vi cuando estaba creando el ejercicio y se me pasó. Vale, aquí
que yo prefiero siempre construir el array list en el constructor y no fuera, ¿vale? Entonces no lo había inicializado y ahí está el fallo, ¿vale? Ahora lo vamos a comprobar. Vale, bien, aquí tenemos, ¿vale? Si os fijáis, añado a la array list de persona los empleados y el jefe y ahora voy contando los jefes, contaré uno y si es empleado muestra el empleado y el nivel. Aquí veis los niveles aleatorios, ¿no? Entre 1 y 10. Ahora, como he metido un jefe, ¿vale? Establecemos el jefe al comercio e insertamos los empleados. Y ahora, si se puede atender al público, que por lo que veis aquí se cumplen las condiciones, te muestra la información del comercio, ¿vale? La información del empleado, ¿de acuerdo? Y la información del jefe. Estas son lo que te genera el método toString cuando los generamos de manera automática. Si queréis cambiar algo, se puede cambiar el método toString, ¿vale? Y nada, este era el ejercicio resuelto y os recuerdo lo que dije antes de empezar la corrección, que si tenéis que revisar algo, me lo comentáis por email, pero por favor, sed un poquito empáticos conmigo, ¿vale? Que no es lo mismo en clase, que es más fácil de explicar las cosas y haceroslas ver que por videollamada, y sois muchos, ¿vale? Pues nada, viendo este vídeo y viendo las puntuaciones que tenéis en cada parte, lo que habéis hecho, espero que entendáis las correcciones, ¿vale? Venga, mucho ánimo.